Listo, muchachos, entonces vamos a hablar sobre el concepto de encapsulación en Java. Ya habíamos dicho que este era como uno de los conceptos más importantes sobre el tema de la programación orientada a objetos. Ya queda como los primeros pasos cuando estamos hablando en términos de seguridad. ¿Sí? ¿Seguridad de qué? Seguridad de nuestra información, o de la forma en la que nosotros estamos haciendo la implementación del sistema, que por ende se va a traducir en un futuro en la seguridad de los datos del sistema. Por eso acá hablamos de que la encapsulación es la forma de proteger nuestros datos dentro del sistema, estableciendo básicamente los permisos o niveles de visibilidad o acceso a nuestros datos. Eso nos permite mantener los datos seguros, ya que vamos a poder evitar que se hagan de pronto posibles modificaciones al estado o al comportamiento de un objeto de una clase externa. Y pues ya hemos hablado de que el estado y el comportamiento son como esas cualidades, son como esas características de un objeto, ¿cierto? Recuerden que un objeto tiene un estado, un comportamiento, una identidad. El estado es lo que me indica cuáles son las características del objeto, cuáles son esos atributos que tiene. Y el comportamiento, cómo se puede comportar mi objeto. ¿Sí? Cuando ya nos pasamos a clases, ese comportamiento se define, es en los métodos o las funciones de nuestras clases como tal. Por eso cuando hablamos de encapsulación tratamos de enfocarnos mucho más en esos comportamientos, en esos métodos y en las características. Sí, mis características del objeto. Bueno, entonces básicamente la encapsulación permite como controlar la visibilidad de atributos o métodos de una clase determinada. Y eso gira en torno a 3 niveles de visibilidad. Esos niveles vamos a conocer como modificadores de acceso. Y tenemos el modificador public, el modificador private y el modificador protected. Entonces decimos que el public es un modificador que cuando nosotros lo ponemos al atributo, puede ser public int x, o un método, puede ser public void, método lo que sea. Quiere decir que ese método lo que sea yo lo voy a poder ver desde cualquier parte de mi sistema. Si yo tengo una clase que está en un paquete por allá y tengo otra clase que está en otro paquete, desde que yo tenga en otra clase un modificador public aplicado a un método, ese método va a poder ser visible desde mi clase del paquete que está por allá externo. Obviamente todo dentro del mismo proyecto, ¿sí? Pero cuando es algo público yo lo puedo ver desde cualquier parte de mi sistema. El modificador privado se utiliza solamente, única y exclusivamente en la clase que contiene el modificador. ¿Sí? Si yo tengo por ejemplo entonces un modificador private int edad, quiere decir que esa edad, esa variable edad solamente la voy a poder procesar, la voy a poder utilizar en la clase en donde la estoy definiendo. No importa si yo creo un objeto en otra clase y quiero acceder a esa edad, no, desde que sea privado yo no voy a poder acceder, va a ser invisible para mi objeto que está en otra clase, el que estoy instanciando como tal, ¿sí? Private me dice que solamente los puedo utilizar en la clase donde los contengo. Igual, si tengo un método private, ese método solamente lo voy a poder utilizar en esa misma clase. Ahora está el protect. Ese protect es un poquito confuso, ¿sí? Ya que va más enlazado a un árbol de herencia, que es otro concepto de programación orientada a objetos que ya hemos hablado también. Y dice que se puede acceder a todos mientras se encuentre el mismo árbol de herencia. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con clases dentro de un mismo paquete, este también se comporta de esa manera. Yo puedo ver los métodos que sean una clase padre desde que esté en el mismo paquete, ¿sí? Van a ser como si fuera un público, pero solamente para ese paquete. Y eso me da pie para hablar también de esta parte, que decimos que adicionalmente, si no se marca ningún método, clase o atributo con los anteriores modificadores, o sea, si yo pongo un método, simplemente void método 1, sin ningún public, ni private, ni protect, automáticamente ese método adquiere un nivel que va a ser nivel defaults, nivel por defecto, o también conocido como nivel package. Ese nivel lo que me representa es que todo va a ser público dentro del paquete que lo contenga, ¿sí? Si yo no creo paquetes, entonces si lo creo desde Eclipse voy a tener mi paquete por default. Ese paquete por default lo que me dice es que todo lo que yo tenga ahí, si lo tengo en ese paquete por default, pues se va a poder relacionar básicamente. Y pues si yo tengo métodos que son default, pues van a ser visibles dentro de ese paquete. O tengo una variable string nombre, esa variable va a ser visible en el paquete en el que yo estoy parado, ¿sí? Siempre y cuando esté dentro del mismo paquete. Si no, pues va a ser imposible acceder a ella. Si yo quiero acceder desde otra clase que son un paquete externo a ese atributo o método desde el paquete interno pues, que estoy manejando, no lo voy a poder ver, va a ser invisible para ese llamado, ¿sí? Y pues acá lo dice obviamente lo que acabo de mencionar.
Bueno, entonces como la encapsulación permite controlar ese nivel de visibilidad de mis datos, mis métodos y mis atributos, Java nos proporciona una técnica para ese fin, ¿sí? Para ocultar el estado de los datos del objeto que quiero trabajar. La técnica a aplicar es mediante los métodos set y get, que permiten declarar mis atributos de forma privada para que sean solamente visibles en la clase que yo los voy a utilizar, pero si yo quiero acceder a ellos desde otra parte, pues lo voy a poder hacer mediante unos métodos especiales que van a ser públicos, y como ya dijimos, al ser públicos pueden ser accedidos desde cualquier parte de mi sistema o de mi proyecto como tal. Sí, aquí tenemos la estructura de esos métodos, son los set y los get. Entonces ya dijimos que iban a ser atributos privados, entonces por ejemplo acá tengo el atributo 2 que es privado, ¿sí? Entonces si yo quiero acceder a ese atributo desde otra parte no lo voy a poder hacer porque está privado. Para eso yo creo estos dos métodos, el public string get atributo para acceder a este dato que me va a retornar por esta información, y el public void set atributo para poder acceder también a ese atributo y enviarle un dato, y aquí se hace la asignación. Veamos aquí, se ve un poquito más claro ese proceso, ¿sí? Dice que con la técnica de los set y los get se busca que todos los atributos de la clase sean privados y que por cada atributo se tenga un método set y un método get. Entonces por ende, si tengo 10 atributos privados, voy a tener 20 métodos públicos, 10 set y 10 get. Vemos esta clase juguetes. La clase juguetes tiene dos atributos, el private string nombre y el private string tamaño. Son privados, yo los puedo utilizar aquí en esta clase juguetes, no los puedo utilizar en otra parte, no importa si esté dentro del mismo paquete. Si es privado, solamente va a ser visible para esa clase juguetes. Entonces si yo desde otra parte quiero poder asignarle un nombre a un objeto juguete que cree, imaginen que yo solo voy a crear juguete robot igual a new juguete, yo no puedo decir simplemente juguete robot.nombre, no podría porque es privado. Si fuera público yo sí podría hacerlo, pero en este caso no. La forma correcta de hacerlo es por medio del método set, que me va a permitir enviar un nombre, ¿sí?, a este objeto juguete, y ese nombre que yo envíe va a ser asignado a este atributo nombre de mi clase juguete. Y si yo quiero imprimir ese nombre, quiero saber cómo se llama mi robot, entonces lo que yo hago es por medio del método get nombre, ¿sí?, ya hacer el llamado, y este método me va a devolver la variable nombre que tengo aquí, que es la variable de mi clase. Recordemos que como es privada, desde otra parte no lo puedo hacer, pero aquí siendo privada, pues va a ser privada para mi clase y por eso yo la puedo utilizar directamente. Y como es un método con retorno, simplemente voy a devolver esa información. Entonces veamos que acá para ese concepto de encapsulación, el método set tiene unas reglas de creación, ¿sí? Yo no puedo simplemente crear el método como yo quiera hacerlo. O bueno, teóricamente sí se puede. Yo puedo decirle obtener nombre y me debería, si yo quiero poner la lógica para que me envíe el nombre, pues lo hace. Solo que por convenciones y por lo que nosotros hemos hablado de las estructuras y como en las reglas básicas, las buenas prácticas de programación, la idea es que el método tenga una nomenclatura y tenga una forma de creación y tenga una forma pues de realizar ese llamado a la información, realizar el envío de datos y realizar pues el pedido de datos. Entonces vamos a las reglas. Dice que el método set permite enviar la información al atributo y debemos cumplir que el método es público. Acá debemos, siempre va a ser público y siempre va a ser void, ¿sí? Este método no va a tener ningún tipo de retorno. Debe llamarse con el nombre del atributo y se le antepone la palabra set, ¿sí? Si tenemos aquí tamaño, el método set de tamaño debe llamarse set tamaño. Acá lo tenemos. Igual, por ejemplo, set ID nos da por pensar de que hay un atributo privado que se llama ID. Aquí tenemos nuestro atributo nombre, entonces se llama setNombre. Dice que debe recibir un parámetro, debe recibir como parámetro un valor del mismo tipo y nombre del atributo llenar. Entonces, si yo aquí tengo este string nombre, que es mi atributo privado, lo que voy a hacer es recibir el string nombre ideal con el mismo nombre del atributo que yo voy a llenar. ¿Esto para qué? Pues por convenciones y por estructura de mi clase como tal y de lo que las buenas prácticas que ya me provee. Y luego dice que debe asignarse en el cuerpo del método el valor que llega al atributo private de la clase. Sabemos que el cuerpo de un método está representado lo que está dentro de llaves y lo que está dentro va a ser la implementación de ese método.
Entonces se debe asignar en el cuerpo el valor que llega al atributo private. Este va a ser el valor que me va a llegar, ¿sí? Yo voy a decirle desde alguna parte robot.setNombre. Entonces le voy a enviar un nombre y ese nombre va a ser del mismo tipo de datos de mi variable que quiero almacenar. Me va a llegar la variable nombre, que es una variable local para este método, y va a ser almacenada en la variable nombre, que va a ser la variable de clase. Miremos aquí, tengo private string nombre, tengo mi método setNombre que recibe el atributo nombre que yo le estoy enviando. Este nombre es asignado a this.nombre. El this quiere decir que yo voy a asignar lo que me llega aquí como variable local a esta que va a ser mi variable global. Si yo le quito el this, estaría diciendo como si esta variable local fuera igual a la misma variable local, cosa que no tendría sentido. Por eso con thisNombre me aseguro de que esté utilizando la variable de clase, más no la variable del método. Y pues esa es simplemente la regla para crear el método set. Ya con eso tengo el método set y yo ya puedo decir desde por allá robot.setNombre y enviar el nombre que yo quiero. Y ese nombre obviamente se va a almacenar en mi variable global. La estructura para el método get es muy similar, ¿sí? También hay una serie de pasos que aplican para ella. Dice que el método que el método permite obtener la información del atributo. Entonces, con este método vamos a obtener lo que fue enviado o el dato que contiene esa variable. Debe ser público. Acá tenemos que es public, obviamente para poder ser visto desde otra parte dentro de mi proyecto. Debe llamarse con el nombre del atributo y se le antepone la palabra get. En este caso getID debe haber un atributo ID, entonces quiero obtener ese ID y le pongo el get, ¿sí? La misma regla anterior, pero ya no es set sino get. Mi atributo nombre entonces va a ser getNombre. No recibe parámetros, diferente al anterior. El anterior sí recibe, pero porque en el anterior queríamos era enviar un dato. Aquí lo que queremos es capturar la información, es obtenerla, es pedirla. Entonces no es necesario tener un parámetro en el método. Y dice que debe retornar un valor del mismo tipo de dato del atributo obtener. Si yo quiero pedir un nombre, pues obviamente mi método tiene que ser de tipo string. Bueno, acá se me fue la minúscula, aquí es mayúscula, que es la clase string. Pero entonces como yo quiero obtener el nombre del string, el método tiene que ser string. Y retornar obviamente este, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, tamaño también es string, entonces mi método es getTamaño y va a retornar tamaño. Y ya no es necesario poner el this.tamaño o el this.nombre en este caso, ya que en estos métodos no recibo un parámetro local, o no tengo un parámetro local que se llame igual a mi parámetro global. Por eso simplemente utilizo la variable que está ahí, y como es privado, pues igual lo puedo utilizar acá en mi clase. Entonces básicamente esa es la estructura de creación de un método get, ¿sí? Entonces ya con eso yo puedo simplemente evitar acceder directamente a esa información y simplemente llamo los métodos públicos y por allá es que empiezo a mandar mis datos y a pedirlos. Bueno, entonces pensemos, como para tener un poquito más claro ese concepto, en que yo tengo mi sistema y tengo una serie de objetos y esos objetos van a estar relacionados entre sí enviándose información por medio de los métodos, ¿sí? Van a estar allá relacionaditos, pero van a estar aparte del exterior. O sea, simplemente yo como usuario, yo no voy a poder ver los datos, no voy a saber qué contienen esos datos, ni el proceso para acceder a esos datos, qué procedimiento hay aparte de yo llamarlos, ¿sí? Yo como usuario no me voy a preocupar por qué va a pasar cuando yo los llame, no. Yo solamente me voy a preocupar por obtener la información. De esa manera toda esa información, todos esos datos, allá todo ese procedimiento, toda la implementación, todo el cuerpo de los métodos va a estar oculto para mí. A mí no me va a interesar esa implementación. Yo lo único que quiero es poder obtener, ¿sí? Me voy a concentrar solamente en cómo usar la información que obtenga de allá. Y eso me va a permitir tener más seguridad en cómo está mi sistema. Ya voy a evitar posibles inconsistencias, accesos indebidos o modificaciones a las clases o a la implementación de las clases. La encapsulación es como el principio para arrancar el tema de seguridad. De esa manera vamos a tener algo más estructurado y como una convención o un proceso estándar para trabajar con esta información, sin acceder directamente a los datos. Bueno, básicamente es como el concepto. En otro video vamos a ver un ejemplo práctico en Eclipse, creando una clase, creando objetos, creando sus atributos encapsulados, obviamente privados y que sean solamente accedidos por los métodos públicos set y get. Si te gustó este video te invito a comentar, compartir, darle me gusta y suscribirte.
Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.